Correcto, muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta nuestra última sesión, justo del derecho, del curso del derecho de sucesiones. Déjenme para compartir pantalla, compartir la presentación y también el chat. Lo ponemos acá para verlo. Esto, verlo aquí, esto lo veo aquí, esto no por aquí. Con- Listo, ahora sí. Está el código. Ya, listo, ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, hace calorcito. Menos mal que acá tengo un ventilador, entonces ya estoy tranquilo. Bien, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos nuevamente, buenas noches. Nuestra última sesión de este curso, gracias a la invitación del Círculo de Abogados, que siempre tiene la deferencia de invitarme para compartir estos humildes conocimientos. Bien, nosotros ya hemos estado bastante tiempo. Gracias, gracias. Sí, se escucha bien, muy bien. Ya estamos bastante tiempo con este tema, ya. Es nuestra última sesión, ¿no? Ya hemos revisado todo esto, ¿no? Nociones fundamentales, institución de herederos y legatarios, la legítima, el anticipo de legítima, el testamento, la sucesión intestada, la división de adjudicación de la masa hereditaria, y ahora nos toca hablar sobre las acciones judiciales en materia sucesoria, ¿no? Sharon, acá te has Esto equivocado. es lo que prácticamente vamos a determinar, ¿no? Y esto es lo que, digamos, en nuestra última sesión vamos a desarrollar el tema de la acción de petición de herencia. Vamos a, digamos, explicarle el aspecto más procesal, ¿no? Propiamente hablando, ¿no? La acción de la exclusión de heredero, la acción de contradicción de desheredación, la declaración judicial de indignidad, las acciones contra el testamento, que yo recuerdo que cuando veíamos testamento le dije que lo había separado, porque hablar sobre esto implicaría, me hubiera quitado tiempo para desarrollar todo lo que hemos visto en esa sesión. Luego hablar de la control judicial, de las disposiciones testamentarias y finalmente analizar jurisprudencia, ¿no? De todo lo que corresponde a estas acciones, ¿no? Para que tengan una idea cuál es el criterio. Nuevamente, en esta diapositiva no solamente estoy dejando la jurisprudencia, o sea, no solamente voy a desarrollar la jurisprudencia, sino también le dejo el link para que ustedes puedan, si es que aceptan la certificación y si solicitan la presentación, ahí está contenida los links, ¿no? De las jurisprudencias para que puedan tener acceso y verlas con mayor detalle, ¿no? Bien, entonces vamos a lo que nos toca, acciones judiciales sobre la herencia. Bien, digamos solamente para hacer un breve recordatorio, ¿no? De lo que era la herencia o de lo que correspondía, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos conversado? Que el tema, cuando empezamos la primera clase del curso, habíamos visto los elementos de derecho de sucesiones, ¿no? Del causante, los herederos o los sucesores propiamente, y la masa hereditaria, ¿no? También habíamos hablado, yo les había explicado lo que representa el tema de la masa hereditaria, que algunas veces dice, oye, pero masa hereditaria, herencia es lo mismo, y yo les he explicado que algunas veces no. ¿Por qué? Porque la herencia tiene dos conceptos, un concepto amplio, ¿no? Y un concepto estricto, ¿no? El concepto amplio implica una generalidad de todo lo que pudiera tener, y el concepto escrito es estricto, mejor dicho, es lo que realmente va a ser asumido propiamente por los sucesores, ¿no?
Y ahí es donde vienen los problemas, pues. Ahí vienen los problemas porque algunas veces, dentro del desarrollo del derecho sucesorio, uno interpreta o considera o presume, ¿no?, ciertas condiciones que ya no, podría decirse, ya es nuestra tradición sucesoria, ¿no? O sea, me parece algunas veces, aunque lo comprendo, pero me parece algunas veces difícil eh, de, de comprender por qué las personas siguen creyendo situaciones que no están reguladas en nuestra normativa y que ya forman parte de nuestra tradición sucesoria. O sea, eso no se va a cambiar. Bueno, no hay vicios o no se avisora ningún cambio ni a corto ni a mediado plazo. Les digo con sinceridad, o sea, esto no va a cambiar, ¿no?, hasta que haya una decisión política que decida cambiar. Y sinceramente, por más que yo sí considero que el derecho sucesorio necesita una actualización, no hay un interés o no hay una voluntad de adecuarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Sería interesante, pero no hay una voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, tratemos de comprender y tratemos de adaptar las figuras a lo que corresponde y al mismo tiempo también entendamos cómo se desarrolla a nivel procesal la defensa de los derechos de una persona, ¿no? Entonces, primero vamos a ver dos acciones, que son, creo, las acciones más significativas, ¿no? Que son la acción de contradicción, ¿no?, que está regulada, acá tengo mi código procesal, ¿ya?, que está regulada en el artículo 750, ¿ya?, 750, ¿ya? Eh, que es la acción de contradicción, ¿no? Y la acción de desedación, perdón, código civil, acá está, código procesal, perdón, acá está 51, 50, acá está, código civil, también, voy a ponerme aquí, acá está mi código, 705, 700, perdón, código civil, perdón, esos artículos son del código civil, perdón. Acción de contradicción y acción de desheredación. La acción de contradicción implica la acción que realiza el heredero, ¿no?, con la finalidad de contradecir la desheredación que ya ha sido establecida por el testador, ¿no? Se puede contradecir. Hoy el testador declaró al momento de hacer el testamento una desheredación a un heredero. Puedo contradecir esa desheredación, por supuesto. ¿Cuál es la figura? La figura es a través de un proceso judicial de acción de contradicción de la desheredación. Y por el otro lado, está la acción de desheredación, que es una acción particular interesante, que es la que realiza el futuro causante, ¿no?, para justificar su decisión, ¿ya? Ahora, estas dos acciones justo que vamos a desarrollar, ¿no?, estas dos acciones, tienen un sentido de poder
diferenciar tanto la acción que busca quitar la herencia a un heredero, ¿no? Como también la acción que busca el heredero al verse sido despojado de su herencia. Ante ello también hay que considerar una cosa, oiga, pero entonces la acción de contradicción aplica para cualquiera, o la acción de no, o mejor dicho, la acción de contradicción, digamos, es lo único que yo puedo hacer para garantizar y proteger mi derecho hereditario. No, no. Hay más opciones. Y aquí es donde nos vamos a poner, y discúlpenme que lo diga de esta manera, pero nos tenemos que poner un poco más precisos, porque en el ejercicio profesional uno cree, porque me ha tocado ver, ¿no? En el ejercicio profesional he notado que personas creen que una acción sirve algunas veces para todo, y no es así, ¿no? La gran, eh, la manera correcta de ejercitar el derecho es utilizando las figuras correctas, ¿no? Si bien es cierto, estas son figuras, perdón, si bien es hecho, estas son figuras que lo que tratan es salvaguardar el derecho del sucesor, no son las únicas, ¿ok? Y nuevamente, también hay que establecer qué es lo que quiere el sucesor con la finalidad de poder darle realmente lo que él necesita para que pueda ejercitar mejor su pretensión. Porque digamos que el aspecto más común que se pide o que se exige es: yo quiero que me nombren heredero, yo quiero que se me reconozca como heredero. Eso es lo más común. O yo no quiero que me deshereden, que también es lo más común. Pero estas acciones no tienen un sentido bastante particular, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, porque lo que quiero es que ustedes comprendan que la naturaleza de estas acciones va a tener un contenido muy, muy particular. Entremos con la que considero es la acción fundamental y que sí podríamos decir la que más se usa, ¿no? Petición de herencia, ¿ya? ¿Qué es la petición de herencia? Es una acción real porque ataca bienes, ¿no? Universal porque no solamente ataca bienes inmuebles, sino todo lo que corresponda a la masa, a la herencia, ¿no? Derechos, obligaciones, ¿no? Con la cual el heredero reclama a nivel judicial dos cosas. No necesariamente juntas, pueden ser separadas, pero dos cosas. La primera es que se le reconozca su condición de heredero, en el caso de que no se le haya reconocido. Y además, la restitución de los bienes hereditarios, ¿ya? Eso es principalmente. O el reconocimiento de su calidad de heredero o la restitución de los bienes hereditarios. O sea, en el sentido de decir que diga, oye, yo quiero que me reconozcan heredero y además que me den los bienes. Pero también podría ser simplemente, quiero que me reconozcan como heredero y punto. También se puede. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que busca o cómo se ejercita la acción a nivel judicial, ¿no? La acción judicial, hablando, digamos, y voy a ser un poquito más jurídico, ¿no?
tratando de explicar. La acción judicial implica cumplir con ciertos requisitos para garantizar que mi derecho está debidamente justificado. O por lo menos probarle al juez que yo tengo un derecho que tiene que ser reconocido o que lo puedo acreditar que me ejercita la posibilidad de exigir a otra persona que me reconozca como tal. A nivel de derecho procesal, lo que garantiza ese ejercicio del derecho es la llamada legitimación. La legitimación lo que busca es determinar si usted tiene la condición para poder ejercitar su derecho de acción, de accionar contra determinadas personas. Teniendo en cuenta que este es un proceso de petición de herencia, ¿quiénes son los legitimados o los que tienen la legitimidad para poder iniciar un proceso judicial? Primero, el heredero verdadero. ¿Cómo se determina la condición de heredero? Fácil, partida de nacimiento. O reconocimiento judicial de paternidad. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. O un reconocimiento, digamos, notarial, porque el reconocimiento también es notarial. Ahí es donde se complementa la modificación que se hizo de la norma de sucesiones que habíamos conversado en las clases anteriores. Oye, ¿cómo pruebo que soy heredero? Con tu partida de nacimiento o con tu reconocimiento, sea judicial o sea notarial, de paternidad. Otro es, de repente, el hecho de que tú digas, oye, yo sí soy heredero, estoy reconocido. El problema está, ya, el problema está en que no están considerándome dentro de los bienes a repartir. Porque, nuevamente, la petición de herencia no es únicamente declárame heredero, no, de repente tú ya eres un heredero declarado. Lo que no tienes son los bienes que te corresponden en tu condición de heredero. ¿Ya? Eh, el tema de la partida de bautismo, ¿ya? Mira, el tema, estimado Carlos, el tema de la partida de bautismo eh, se aplicaría, y creo que hay normas que aplican y que sí la reconocen, pero en determinadas condiciones, ¿ya? Porque la partida de bautismo antes era la única forma de, de determinar el nacimiento de una persona, ¿no? Acuérdense que Renier no es de hace 10, ¿cómo se llama? No es hace 50 años o 60 años o 70 años. No, no, no. Renier, si no me equivoco, ¿cuántos años tiene Renier? A ver, vamos a preguntar a Google porque esas cosas, no sé, Renier. 1993, ¿no? Renier se cree en el año 1993. ¿Y antes qué era? Las municipalidades. ¿Y antes qué era? Las iglesias, pues, ¿no? Y luego, el coheredero que reclama su cuota frente a otro coheredero que posee más de lo que corresponde. Aquí es el otro lado de lo que se busca, ¿no? Dentro de una petición de herencia. O el otro, lo que le decía, oye, ¿se acuerdan cuando veíamos anticipo de legítima y hablábamos de donación, ¿no? Y hablábamos de que nadie puede tener más de lo que le toca o recibir una donación, un anticipo mayor a la cuota que le corresponde por testamento, ya, correcto, ¿no? ¿Cómo hago para exigir eso? A través de un proceso de petición de herencia. Ahora, determinar esa situación
implica un análisis previo para establecer que realmente usted puede justificar la cuota que le corresponde. Y ese punto es mucho más complicado de lo que parece. ¿Cómo usted demuestra, no? ¿No? ¿Cómo usted demuestra que su coheredero tiene más de lo que le corresponde? ¿Cómo? No, es fácil, pues, si son tres casas, si él tiene dos y yo tengo una, pues ahí está. ¿Y si no es así? ¿Y si hablamos de una sola casa? ¿Cómo sabemos que tiene más? ¿No? ¿Dónde se determina que hay más? No, no hablo de división y partición. No hablo de división y partición. Hablo de determinar si, en qué consiste ese exceso de cuota, ¿no? Ahí es donde tenemos un tema muy interesante a discutir, ¿no? Entonces, la legitimación activa se determina cuando usted acredita su condición sucesoria, nada más. ¿Contra quién usted actúa ante quién usted dirige su demanda? ¿Ante quién usted demanda? Usted demanda a quienes poseen los bienes hereditarios, porque dicen, oye, ese bien es mío. Oye, pero eso no es tuyo, eso también pertenece a otras personas. Ah, ya. Entonces, contra quien los tenga, ojo, se habla de posesión, posesión, ¿no? El heredero aparente, ¿quién es ese heredero aparente? Se le llama heredero aparente a quien podría ser heredero o que de repente se ha nombrado como tal, pero no lo es. Y ahí sí tenemos un problema porque usted va a tener que decir, no, es que un momentito, no, es heredero aparente porque no tiene un título que establece su condición de heredero o no es el único heredero, porque también puede ser que diga que es el único cuando se diga, oye, es que no es el único, hay más, por eso se habla también de heredero aparente. Es como que cuando ustedes deben haber escuchado, ¿no? Que alguien dice, yo soy el único heredero, pero en realidad es que hay más herederos, lo que pasa es que como han tenido problemas en la partida, o se han peleado, o no han entrado en la sucesión intestada, entonces no aparece, ¿no? Entonces se le considera al que aparece, el que está y el que hizo la sucesión intestada como único heredero, sí, pues, pero ese es un heredero aparente porque no es el único, hay más. Entonces, cuando inicia usted una acción de petición de herencia, va a tener que decirle al juez, oiga, señor juez, lo que sucede es que esta persona sí es heredera, pero no es la única heredera. Y él aparenta como si fuera el único heredero cuando no lo es. En eso consiste la apariencia. Luego dice el coheredero que detenta bienes en exceso de su cuota. Nuevamente, lo mismo que el anterior. O sea, tú dices que ese heredero o tu coheredero tiene más de lo que debió haber recibido. Ah, muy bien. Bueno, eso se va a tener que discutir. Perdón, déjenme. Están escribiendo. Ya, let's go. Y terceros poseedores derivados del heredero aparente con matices según buena o mala fe. Eso sí vamos a tener que verlo con calma. Y eso sí necesita un análisis mucho más fino, porque puede hacer que haya herederos, ¿no?
del supuesto heredero y que se consideran con derechos. Y ahí vamos a tener que discutirlo. ¿Qué pasa si son herederos que pensaban que no había más herederos? ¿No? Pues, ay, que como doctor usted está creyendo. Es que no es que yo crea, sino que pueda ser la verdad, que le hayan dicho, lo hayan engañado, o le hayan hecho creer que era el único heredero, cuando en realidad habían otros. Y las personas que creen a este heredero aparente confían en su palabra. Ahí va a tener que verse la casuística caso por caso para determinar, oye, si es si hay buena fe, si es de mala fe, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el artículo 664, que es el que regula el tema de la petición de herencia? Justo acá tengo mi código civil. Ahí lo he copiado nuevamente el artículo. El artículo 664 del Código Civil dice que el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, ¿no? Posesión. No posee, ¿no? Pero, profe, o sea, quiere decir que yo puedo ser propietario y no puedo ser poseedor, sí, sí. De repente usted está inscrito su derecho como heredero en la partida registral del inmueble, pero usted está en la calle y no lo dejan entrar. ¿Puede hacer una acción de petición de herencia? Por supuesto, porque oye, no poseo ese bien, no tengo el acceso, no puedo tenerlo, ¿no? Y ahí precisa, porque dice, considera que le pertenece y se dirige contra quien los posea en todo o en parte, o en todo o parte, dice. O sea, no necesariamente todo, puede ser una partecita, ¿sí? Y justo esa partecita es la que le corresponde, ¿ya? A título sucesorio, o sea, quiere decir que usted pelea con otro heredero, por si acaso. Acá hay peleas entre herederos para determinar quién posee más o quien no debe poseer, porque a usted le corresponde, ¿no? Sí, pero no entiendo. Pensemos, ¿no? Imaginemos para hacerlo simple, imaginemos dos herederos, heredero A y heredero B. Y tenemos que el heredero A le corresponde la casa 1 y al heredero B le corresponde la casa 2. Pero resulta que el heredero A se hizo pasar como universal, ¿ya? Y se agarró la casa 1 y la casa 2, ¿ok? La casa 1 y la casa 2. El heredero B va a decir, oye, petición de herencia, por supuesto. ¿Puede pedir? Claro. ¿En qué sentido va a pedir? ¿Cuál va a ser la fundamentación? Oye, el problema está en que, a ver, yo también soy heredero, el heredero A es heredero, yo B también soy heredero, pero el tema está en que A está poseyendo un bien que me correspondía a mí. No me peleo por el inmueble 1, yo me peleo por el inmueble 2 que me correspondía, pero él se lo ha quedado. Ahí hay petición de herencia. ¿No? O también podría ser, oye, nuevamente, quedándonos en lo mismo, heredero A es titular de la casa 1 y B es heredero de la casa 2. Pero resulta que en el testamento, ¿ya? Se ha declarado que el heredero A está desheredado. O sea, desheredaron a A. Por lo tanto, B debe tener la casa 1 y la casa 2. Pero A se niega a salir de la casa 1. Oye,
¿sabes qué? Acción de petición de herencia. ¿Por qué? Porque si él ha sido desheredado, él tiene que, señor juez, solicito que se lo excluya de ese bien hereditario y yo concurra, heredero B, teniendo el bien que me corresponde a mí, que es la casa 2, más la casa 1. ¿Ok? Ese es el sentido de determinar el, eh, la petición de herencia. Pero eso es una parte de la pretensión. Hay otra parte que es a la pretensión que se refiere el artículo anterior, puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos. Ahí cuando se habla de preterido está el tema de la famosa preterición. ¿Qué es el acto de preterición? Fácil es, digamos, en puridad es una exclusión, pero una exclusión, digamos, eh, eh, sin causa. Te excluyo sin causa, o te retiro sin causa, o te separo sin causa. Entonces es una preterición, sin justificación. Oye, ¿te corresponde tu derecho? Sí, pero yo te quito. Como no se puede, el término jurídico es preterición, ¿no? No se puede hablar de exclusión. Es me han preterido mis derechos. Antes, solamente la petición de herencia o la acción de petición de herencia era únicamente para que usted recuperara los bienes que no tenía. Luego se modificó la norma en el año 93 también, ¿no? Y se adecuó en el sentido de que, como lo conocemos ahora, que también puede acumularse la de declaración de heredero. Entonces, piense que esta acción no solamente funciona en sucesión intestada, también funciona a nivel de declaración testamentaria, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de esta acción de petición? Bueno, es una acción primero real. ¿Por qué se le llama real? Porque tiene que ver con bienes. Es personal porque es la inicia el heredero, no la inicia y siempre y cuando se determine que lo es, por eso es personal, solo aplica para los herederos. Es universal porque implica también pedir todo lo que forme parte del acervo sucesorio. O sea, todo lo que represente la herencia del causante, yo tengo derecho a exigirla, porque si soy heredero, yo soy heredero a nivel universal, entonces tengo derecho a tener todos los bienes que pudiera haber tenido el causante. Y obviamente es imprescriptible porque eso no caduca con el tiempo. Yo puedo hacer la petición de herencia en cualquier momento, yo no estoy limitado al tiempo, ¿no? El otro punto es la acción reivindicatoria, ¿ya? La acción reivindicatoria es una acción particular. A ver, solamente para regresar acá, ¿ya? Si ustedes, si han tomado atención, yo les he explicado que, oye, la acción de petición de herencia tiene eh, dos aspectos principales. El primero que es, oye, recuperar bienes que me corresponden porque yo soy heredero de parte de un heredero que los tiene y no me los quiere entregar. Eso es lo que dice la primera parte. Oye, que no poseo, dámelo. Yo también quiero poseerlo, dámelo. Y esa acción la dirijo contra quien los posee, para que yo tenerla. Y la segunda es la declaración de heredero, si es que no me consideraron como tal.
Entonces la petición de herencia lo que busca es, oye, ese bien que pertenece a la masa hereditaria, bueno, yo también quiero tenerlo. Y entonces, ¿en qué consiste la acción reivindicatoria? O sea, el hecho de que ese heredero me devuelva el bien que tengo, no, no. La acción reivindicatoria es una acción adicional a la petición de herencia, porque la acción reivindicatoria, como su concepto lo dice del código, procede contra el heredero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrado por el heredero aparente que entró en posesión de ellos. O sea, regresamos al ejemplo, ¿se acuerdan? Heredero A, titular de la casa 1, heredero B, titular de la casa 2. Pero este heredero A se queda con la casa 1 y con la casa 2. ¿Ok? Bien. El heredero A tiene la casa 2, que sabe muy bien, no le corresponde, pero agarra y vende esa casa 2 a un X, a cualquiera, se la vende. Y ese X la compra creyendo que el único heredero es el heredero A. Él cree eso. X, el tercero, cree que el titular de la casa 2 es A. Y por eso le compra. Entonces B, llega a B y dice, oye, un momentito, tú no puedes disponer de la casa 2 porque esa casa me corresponde a mí. ¿Petición de herencia? No. ¿En qué casos aplicaría la petición de herencia? En el caso primero que les comenté, ¿no? Cuando A se queda con 1 y 2 y no le permite y no le entrega la casa 2 a B. Ahí funciona petición de herencia. ¿Cuándo funciona la acción reivindicatoria? Cuando A vende la casa B, ¿ya? Vende la casa B, perdón, A vende la casa a un tercero, y cuando viene B a decirle, oye B, perdón, cuando B viene donde A y le dice, oye A, mi casa, lo que me corresponde, A le dice, no, no, yo ya lo vendí, pues, ya lo vendí. ¿Y a quién lo vendiste? A un tal X. Ah, ¿cómo hacemos? Me voy contra X. ¿Contra X? ¿Te vas a ir contra X? Sí, me voy a ir contra X porque X no le corresponde. Hasta ahí usted diría, oye, aguanta, 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 aguanta. ¿Y X qué tiene que ver acá en el asunto? Es que él lo compró. Y ahí viene el otro tema. X, ¿cómo lo compró? ¿De buena fe o de mala fe? Porque si compró de buena fe, no hay nada que hacer. No puedes irte contra X. Entonces B dirá, oye, entonces perdí, pues no, ya perdí, ya sí, pues perdiste. Pues. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. A ver, primero vamos por partes. Si hay buena fe, mm, ahorita lo resolvemos. ¿No? Obviamente que si hay mala fe, acción reivindicatoria. Yo me puedo ir contra X. Claro, si hay mala fe. ¿No? Y miren lo que dice el segundo párrafo. Dice, si se trata de bienes registrados, entonces, oiga, creo que acá la duda es cuándo hay buena fe y cuándo hay mala fe, ¿no? Claro, hay que determinar cuándo hay buena fe y cuándo hay mala fe. Muy bien. Segunda parte, dice, si se trata de bienes registrados, o sea, bienes que se inscriben en el registro, bienes muebles, inmuebles, un auto, una casa, un bote, una lancha, un avión, que quieran, la buena fe del adquirente se presume si, antes de la celebración del contrato,
hubiera estado debidamente inscrito en el registro respectivo el título que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. Así es. Así es. O sea, ¿cómo se presume? La buena fe siempre en el derecho, siempre es así. La buena fe se presume, la mala fe se prueba. La buena fe, entonces, tal como dice Lenin, es correcto. Se trata de la correcta diligencia, del debido cuidado. Pero ojo, el tema de la buena fe, como dice ahí, se presume si es que no ha estado inscrito. O sea, habría que haber verificado el comprador de buena fe que realmente eso ha sucedido. Si no puede probar eso, o mejor dicho, si no puede, si el que demanda no puede desvirtuar esa buena fe, entonces estamos muertos. Porque, ojo, el demandado, en este caso X, no tiene que hacer absolutamente nada más que demostrar que compró sobre la base del registro. Nada más. El demandante tiene que probar que hay mala fe. A ver, pruébalo. Y eso es sumamente difícil. Pruébame que hay mala fe. Pruébame que tú compras, el X le va a decir, pruébame que yo sabía que tú eras heredero. Y a pesar de que yo sabía que tú eras heredero, le compré el bien a A. A ver, problema es que yo no sabía. Complicado. Y miren lo que dice también el último párrafo. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario contra quien lo posee a título gratuito o sin título. O sea, cuando habla de los demás casos, ¿cómo es eso demás casos? En los demás casos, en el sentido de que, oye, en cualquier otro tipo de transferencia, en cualquier otro tipo, sea a título gratuito o sin título. O sea, el heredero, el verdadero heredero, tiene derecho a reivindicarlo contra quien sea. Ahora, me dicen, ¿la petición de reivindicatoria se podría comunicar en una petición de herencia ya que ha vendido una propiedad? No, pues, no. Eh, Son dos vías totalmente diferentes. Y la acción de reivindicación procede siempre cuando usted acredite la condición de heredero. Si todavía no tiene la condición de heredero, ¿cómo puede hacer una acción reivindicatoria? O sea, la idea acá, el tema está acreditar primero la condición de heredero para iniciar la acción reivindicatoria, por si acaso. ¿Ya? El artículo 666 también hay que considerar otro tema, que eso no lo he puesto ahí porque pues, sería demasiada letra. Cuando dice el poseedor de buena fe que hubiese enajenar un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se le adeudara se transmitirá a este último el derecho de cobrar. En todos los casos, el poseedor de mala fe estará obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que hubiera ocasionado, ¿no? O sea, ¿qué pasa si eh, ese tercero agarra y de buena fe
lo vende, ¿no? Bueno, dice, está obligado a restituir su precio al heredero. Y si se le adeudrada, se transmitirá a este último el derecho a cobrar. Ah, ya, o sea, no es solamente el hecho de decirlo, ¿no? O de tenerlo, ¿no? Sino también le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Ya lo transferí, oye, pero yo no sabía, no te preocupes, mira, te restituyo, o bueno, tú inicia la acción y tú recupéralo, ¿no? Punto, punto. En la petición de herencia voy a demostrar mi derecho, en la reivindicación yo, exactamente, Luis, yo conociendo, ¿ya? La indemnización le llega a sus hijos en caso muera, claro, claro, pero para eso tendría que haber iniciado la acción, ¿no? Podría, pero tendría que haber iniciado la acción. Ya, ya. Por si acaso me están haciendo preguntas, Telmo, como siempre. Al final voy a dejar el correo, puedan escribir al estudio y encantadísimo de poder ayudarles. Pero la idea de las preguntas que sean solamente sobre lo que estamos conversando. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la petición de herencia? Bueno, la idea, si usted inicia un proceso judicial de petición de herencia, lo que debe buscar puede buscar varias cosas. Puede buscar que se le reconozca calidad de heredero, si es que no lo tiene. Puede buscar desplazar al heredero. Puede restituir el bien hereditario en el caso de que no lo tenga y se lo entregue al otro heredero. Que se le entregue la posesión o que también se le devuelvan los frutos, porque puede hacer que el heredero que tiene el bien comienza a explotarlo. Al explotarlo, obviamente, genera este bien frutos y esos frutos deberían ser del heredero despojado. No es solamente que me devuelvas el bien, sino yo quiero que me devuelvas todo lo que tú has ganado usando el bien, que no te correspondía, ¿no? Que no te correspondía. ¿Y cuáles son los efectos ante terceros? Los efectos ante terceros, ¿no? Que es, oye, el heredero puede reivindicar contra terceros de mala fe, o sea, ahí sí puede exigir que se le entreguen el bien. Y a terceros de buena fe, solamente sería una acción indemnizatoria contra quien los ha perjudicado. El tercero no se puede hacer nada, no puedo hacer nada con el tercero porque el tercero es buena fe, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es hacer la acción indemnizatoria contra el heredero que ha abusado de esos bienes, ¿no? Eh, bien, eh, entonces entender, ¿no? Que la acción de petición de herencia no es igual a la acción reivindicatoria, por si acaso, ¿no? La acción reivindicatoria tiene que ver un paso más allá, porque la acción reivindicatoria ataca al tercero. En cambio, la acción de petición de herencia ataca al coheredero o al heredero aparente, ya, por si acaso. Ya. Vamos a ver el tema de la exclusión de heredero, ¿no? Oiga, eh, ¿se puede excluir a alguien del derecho hereditario? Sí, hay una figura que permite excluir, ¿no? Pero tiene que hacer a nivel judicial para solicitar que esta persona sea retirada de su condición de heredero por situación causal legal de indignidad o desheredación. O sea, acá estamos a una situación bastante interesante. O, si quieren verlo, simple. Alguien ha sido designado como heredero, correcto. El tema está en que esta persona designada como heredero
no puede recibir los bienes de la herencia. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está inmerso en una causal de indignidad o de celebración. Ahora, ¿cualquiera lo puede hacer? No, no, no. Ya vamos a ver, adelantando un poquito. ¿Cuál es el sentido de esta acción? Bueno, proteger y sancionar al heredero, que no debe participar de la masa hereditaria o no debe recibir la herencia. Y obviamente evitar que este heredero se beneficie indebidamente de bienes que no le corresponden. Simple. A ver, ¿qué es lo que busca la exclusión de heredero? ¿O cuál es el efecto jurídico? Bueno, obviamente perder su derecho hereditario, ¿no? Eso es lo que se busca, que pierda su derecho hereditario. Oiga, el perder el efecto hereditario, eso significa que afecta a mis sucesores, a mis propios sucesores. No, solamente pierde usted ese derecho hereditario, pero sus sucesores pueden continuar o pueden heredarlo vía representación. Luego también está el tema de la restitución patrimonial, o sea, puede hacer que el heredero ya lo tiene, ¿no? O mejor dicho, lo tuvo o se lo entregaron. Ah, bueno, lo que voy a buscar es que se me restituya, porque al haber perdido su derecho hereditario, inmediatamente quiero que se me entregue ese bien que me corresponde o que le corresponde a otro coheredero. Y también el efecto jurídico de la exclusión es proteger a los descendientes, claro, porque puede hacer que eh, ese bien, ¿no? Lo que se buscaba era desheredar a esa persona para que ese porcentaje de la herencia se transmita a los que le corresponden, que eran, o a los que realmente quería yo que les llegara, que eran los nietos o los sucesores de este excluido. Yo no quería que fuera para él, no, yo quería que fueran para sus sucesores, no para él. Entonces, esa medida permite proteger a los descendientes. ¿Ya? Otra acción judicial es la contradicción de la desheredación. Oye, ¿qué es la contradicción? O sea, oiga, la desheredación, ¿en qué momento se produce? Cuando es declarada por el testador. ¿El testador la declara porque le da la gana? No, el testador la declara sobre la base de una causal, una causal, ¿no? Una causal que obviamente tiene que ser objetiva, que está debidamente establecida en el código y tiene que estar probada. Oye, ¿qué pasa si el testador deshereda a un heredero supuestamente por una causal que no está debidamente establecida en la ley? Y lo deshereda, porque, ojo, la desheredación es un acto que se ejecuta inmediatamente ante la declaración del testador. Punto. Oiga, pero doctor, pero si es un testamento por escritura pública, como un testamento por escritura pública, estoy casi seguro que eso no va a suceder porque el notario le va a exigir que sustente la causal. Y bien difícil que el notario se meta en aceptar una desheredación que no está debidamente realizada y sustentada conforme a ley.
Pero ese es en el testamento por escritura pública. No estamos hablando del testamento hológrafo ni del testamento cerrado. Ahí en el testamento cerrado o en el hológrafo, el testador puede hacer lo que le dé a su reverenda gana. Y si declara que está desheredado, desheredado está. Entonces, ¿cómo combato eso? Con una acción de contradicción a la desheredación. Como dice ahí, su finalidad es que el juez declare que la desheredación carece de efecto legal, de modo que el heredero forzoso recupere su condición sucesoria y su derecho. Claro. Acá no tiene nada que ver petición de herencia, ¿no? Porque ya ha perdido su condición de heredero. Acá lo que se busca es reconocer su condición de heredero para que luego, reconocida su condición de heredero, pueda acceder a los bienes hereditarios. Oye, ¿qué pasa si ellos no se lo quieren dar? Ah, ahí podría de repente hacer una acción de petición de herencia. ¿Se dan cuenta de la complementación? Como repito, solo se puede desheredar sobre las causales que están establecidas en el artículo, en las causales del Código Civil. Vamos a ver el 742. 742. Por la desheredación, el testador puede pedir legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en una de las causales establecidas previstas por ley. Ya. Este, ya. Denis, te pido por favor esas consultas al final, ¿no? Mándame un correo y ahí en el estudio podemos ayudarte, por favor. Ya. Bien, entonces, ¿sobre qué puedo yo desheredar a un heredero bajo las causales del Código Civil? 742, 743. 742, 743. ¿Ya? Y obviamente ahí se desarrollan más, pues, porque ahí está el 745, 746, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la contradicción de la desheredación? Si la contradicción se declara fundada, entonces ahí se deja sin efecto jurídico la desheredación, ¿ya? Se deja sin efecto jurídico. Se reconoce la calidad de heredero forzoso, obviamente, y ordena su inscripción en el registro público, claro, porque ahí se va a determinar si ha sido desheredado, no va a aparecer en la partida registral como propietario o no va a aparecer en la partida registral como heredero, ¿no? O si aparece, va a aparecer como desheredado. Ah, entonces lo que yo quiero es que aparezca mi condición de heredero o que aparezca que la desheredación no ha procedido, ¿no? Eso es a nivel sucesorio y a nivel real, o es decir, a nivel de los bienes, recupera su cuota de legítima, puede corresponderle participación en la partición si es que está dividiéndose la masa hereditaria. Y si los bienes fueron adjudicados a otros herederos, puede solicitar la restitución vía acción reivindicatoria o la indemnización, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Bien, a ver. La acción judicial de indignidad, ¿ya? Es una acción que lo que busca es privar aún del derecho a heredar quien, llamado a la sucesión, ha incurrido en conductas gravemente atentatorias contra el causal, ¿no? Aquí la declaración de indignidad lo que pretende es declarar, obviamente, a una persona indigna. O sea,
Al final, la declaración lo que busca es que se declare esa situación indigna. Al ser declarado indigno, se le excluye de la herencia. Si la tiene, se le excluye. ¿Ya? E inclusive se le excluye desde hacia atrás, hacia atrás. Y eso, digamos, ¿qué interesa? Bueno, eso es sumamente importante porque si se declara la condición de indignidad y esta persona ha estado usufructuando los bienes, como el efecto de la sentencia es retroactivo, yo puedo pedirle que me devuelva todo lo que él ha ganado desde el momento en que usó los bienes que él que usó los bienes como si fuera heredero cuando no lo era. Entonces yo tengo derecho a que me devuelva todo lo que él ha percibido o disfrutado de esos bienes. Todo lo que él ha percibido, ha disfrutado de esos bienes, todo me lo devuelves. ¿Por qué? Porque el tema de la indignidad lo que busca es eso, ¿no? Devuelve. Al perder tu condición de heredero, tú me vas a devolver todo lo que tú pudieras haber disfrutado. ¿Ya? Otra vez, ¿quién tiene derecho a iniciar esa acción? No, no es lo mismo. La acción de indignidad, ¿ya? Es totalmente diferente a la acción de contradicción de desheredación, ¿ya? La legitimación, ¿quién interpone el derecho de acción? ¿Quién interpone la demanda? Bueno, cualquier interesado en la sucesión, cualquiera que considere que una determinada persona no tiene derecho a ser heredero del causante. Cualquiera. Coherederos, legatarios, sucesores hereditarios, ya, cualquier persona tiene derecho a exigirlo. Inclusive el Ministerio Público cuando hay interés público, y eso diría cuando es interés público, cuando se trata de bienes que de repente eh, eh, pueden tener una importancia para el Estado y obviamente consideran que la persona que los va a tener no le va a dar cuidado o no le le considera como alguien que debería tener esos bienes, ¿no? Ya es un tema nuevamente de casuística, de criterio, habría que ver caso por caso y ya es una situación mucho más complicada. ¿Contra quién se dirige? Se dirige contra cualquier persona que sea considerado heredero. Y ahí hay que considerar algo, porque la norma dice, oye, mejor dicho, la doctrina procesal dice, oye, puede ser al heredero o al legatario. Que, o sea, un legatario que es un heredero a título singular, ¿también lo puedo declarar indigno? Claro, porque la acción de indignidad es a una acción judicial mucho más, digamos, amplia que la acción de contradicción, perdón, la acción de desheredación. Por ahí eso decía, oye, ¿hay alguna diferencia? Claro, porque yo puedo declarar, cualquier persona puede declarar indigno a cualquiera, ¿ya? Pero la acción de contradicción, o mejor dicho, la acción de desheredación, solamente la pueden hacer herederos forzosos. No la puede hacer alguien que no tiene la condición de heredero. A diferencia de la declaración judicial de indignidad, donde ahí cualquier persona puede solicitar que se declare indigno. Ojo, cualquiera que esté, que forma parte o que esté interesado en la sucesión, ¿no? Entonces, aquí sí es parecido, ¿no? Oye,
¿Puedo desheredar a alguien porque me da la gana? No, tienes que hacerlo conforme las causales del Código Civil. ¿Puedo declarar indigno a alguien porque me da la gana? No, tienes que hacerlo también sobre las causales que establece el Código Civil. Causales del 667 al 671, ¿no? El artículo 672, justo voy a ponerlo acá, quiero leer el 672. Al parecer tuvimos un problema técnico, no se preocupen. Un momentito, ya está. Problema técnico, esas cosas suceden. Ya. Bien. Entonces, como le decía, el artículo 672, ¿ya? Determina la aceptación, ¿no? de la herencia, ¿no? Entonces, oiga, se supone, ¿ya? Se supone que una persona acepta o renuncia a la herencia. Ok. ¿Desde qué momento yo puedo iniciar la acción judicial de indignidad? Desde el momento que aceptas la herencia. Porque si renuncias a la herencia, ¿por qué voy a declarar la condición de indignidad? ¿Basado en qué? Si tú ya has renunciado, no tiene ninguna herencia. Entonces, la base de la declaración indigno es que una persona haya aceptado la herencia. ¿Ok? Si usted ha aceptado la herencia y hay personas interesadas en la sucesión que no están de acuerdo que usted tenga esa parte de la herencia, entonces obviamente van a iniciar una acción judicial de indignidad para apartarlo de ahí. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Exclusión total del indigno. Se le considera que nunca tuvo derecho a heredar, ¿no? Los bienes pasan a sus sustitutos o los demás coherederos, según corresponda. Debe restituir los bienes y frutos percibidos. No afecta los derechos adquiridos de buena fe por terceros. Y obviamente un efecto retroactivo, como ya le hemos explicado. La idea es que es importante que haya sido con efecto retroactivo, porque eso permite que los herederos puedan iniciar acciones con la finalidad de recuperar inclusive lo que pudiera haberse beneficiado el indigno con esos bienes que no le correspondían. ¿Ok? A ver, todas estas acciones judiciales, por su naturaleza, son acciones que son sumamente complicadas porque requieren un análisis muy delicado considerando el derecho que está en peligro de pérdida o en el peligro de discusión, que es que es el derecho hereditario. Por tanto, nuestra normativa le da la vía más larga procesalmente para discutirse. Por eso se llevan vía proceso de conocimiento. Y considerando de que esto necesita un desarrollo sumamente especializado, no puede ser un juez de paz, ¿no? O un juez de paz letrado, sino un juez especializado en lo civil. Ese es el problemita de estas acciones, ¿no?
Otro punto que es sumamente relevante es que tanto en la exclusión de heredero y contradicción de la desheredación, se tiene que probar objetivamente la causal invocada. No basta la presunción, objetivamente. Si se ha desheredado, que se pruebe esa desheredación. Y la contradicción también se tiene que probar. O sea, que demuestre de que no hay sustento para esa desheredación. Algo que tiene que quedar bien en claro. La desheredación es diferente a la indignidad. La desheredación solo se produce vía testamento. Vía testamento. En cambio, la indignidad no se produce necesariamente por testamento. No se produce. Lo que sucede es que yo puedo declarar o el testador puede desheredar a un heredero forzoso, sea por causales de desheredación o por causales de indignidad, pero lo desheredo. Diferente es la indignidad porque suponiendo o cómo funciona la situación. Ya ha fallecido el causante, ya ha fallecido. No otorgó testamento. Entonces hay que hacer una sucesión intestada. Sí, pues. Pero resulta que uno de sus herederos, de los 5 hijos o 7 hijos, uno de ellos fue el que causó su muerte. ¿Ustedes creen que los otros coherederos van a permitir que este, este heredero reciba los bienes? No. Ah, entonces yo puedo hacer una acción de indignidad. Claro, por supuesto. ¿Y desde qué momento va a operar la indignidad? Lamentablemente la indignidad desde la sentencia. Ojo, pero desde ese momento se declara indigno. Pero acuérdense que que la sentencia también tiene efectos retroactivos. Nuevamente, ¿para qué? Para que en el supuesto de que este heredero se haya beneficiado, pues no solamente se retire, sino que también pague o indemnice a los herederos. Eh, la indignidad puede perdonarse. ¿Ya? Ahora, el tema está en que eh, ¿dónde está acá? ¿Dónde está? Mm. Perdón, acá me he equivocado, no es 673 sino es 669 perdón. 669 un momentito. 669 solamente el 669 para no. Listo. Ya. Por si acaso, la indignidad puede perdonarse. Ya. Si usted dirá, oye, ¿cómo puede perdonarse si el causante está muerto? No, 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 no. A ver, entendamos. Eh, yo puedo, o el testador puede, desheredar a un heredero forzoso, sea por causales de desheredación o causales de indignidad. Por ambas puede desheredar. ¿Ok? Muy bien. Pero el propio testador,
sabiendo que hay una causal, sabiendo que pudiera iniciarse una acción judicial de indignidad, él decide voluntariamente perdonar al indigno. ¿Qué es lo que se busca si es que se declara expresamente el perdón? Impedir que los otros herederos puedan accionar la indignidad o que puedan accionar la exclusión de heredero. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. El único que puede perdonarlo es el causante o el testador, el único. Y tiene que ser expreso, o sea, tiene que estar indicado específicamente dentro del testamento, porque si no lo consigna, los otros herederos pueden iniciar las acciones judiciales. ¿Es una situación complicada? Sí, es complicada. Se hace difícil, difícil. Bien, ahora entremos a la invalidez de testamento. A ver, creo que cuando veíamos testamento, y yo les decía que, oye, hay posibilidad de dejar sin efecto un testamento, o sea, había posibilidad. Y muchos también me decían, no, el testamento para anularlo, invalidarlo, ¿no? Declararlo nulo. A ver, ya, es posible, sí es posible, ¿no? Eh, Nuestra normativa permite la invalidez, la declaración judicial de invalidez del testamento, ¿no? Esta invalidación tiene diferentes conceptos o diferentes sustentos. Una tiene que ver con la revocación propiamente, con la caducidad expresamente y con la nulidad en forma específica, ¿ya? A ver, primero la revocación, ¿ya? La revocación es una forma de declarar inválido un testamento cuando el propio testador lo declara como tal. Es lo que yo les explicaba. Oye, yo doy mi testamento, correcto. Luego me desisto de ese testamento. Bueno, doy otro. Y en ese otro, lo que voy a decir es, oye, se revoca lo que haya dicho en el primer testamento. Listo, revocado. Hay dos testamentos, sí, hay dos, pero uno revoca al otro. Por lo tanto, el primero queda inválido. Es propiamente una invalidación expresa, ¿ya? O total. ¿Ya? Eh, ¿Puede haber una revocación tácita? En realidad, no. En realidad no está regulado. ¿Cómo es eso, revocación tácita? Quiero leer el artículo 800. ¿Dónde está? El artículo 800 dice, si el testamento se revoca, si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. Repito, si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. Ya nos hizo bola, doctor. No se preocupen, les explico. ¿Ya? Imaginen estos deditos. Imaginen un testamento uno, ¿ok? Imaginen un testamento 2 y este testamento 2 revoca el testamento uno, ¿ok? ¿Me siguen? Otra vez, testamento uno, testamento 2. El testamento 2 revoca las disposiciones del testamento uno, ¿ok?
Viene un testamento 3 posterior, si quieren, 2010, 2015, 2020, ¿ya? 2010, 2015, 2020, ¿ya? Y este testamento 3 revoca el testamento 2. ¿Qué dice la norma? Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro, revive las disposiciones del primero. O sea, testamento 1. Testamento 2 que revocó al primero. Viene testamento 3 que revoca al segundo. ¿Qué va a causar? Que revivan las disposiciones del testamento 1. ¿Es un problema? Por supuesto. Es un problema. Oiga, pero ahí hay una comita que dice, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. ¿Qué significa eso? Que el testador debería, al momento de hacer su testamento, decir, y creo que se los puse en los modelos, ¿no? Testamento 1, viene testamento 2. Testamento 2, revoco testamento 3, testamento 1. Testamento 3, revoca el testamento 2. Y si revoco el testamento 2, debo decir, la revocación del testamento 2 no revivirá las disposiciones del testamento 1. Listo, se acabó. Bien muerto queda el testamento 1. ¿Ok? Por supuesto, pero tenga cuidado porque la figura de la reviviscencia existe, salvo que usted lo diga en forma expresa, ¿no? Claro que se puede revocar una donación. En un testamento por escritura, el testador puede manifestar que sus propiedades se reparten por igual, por supuesto, sin ningún problema, ¿no? Ahora, yo he puesto acá los artículos del 802, 803, ¿no? Porque se entiende, por ejemplo, ¿no? Que si un testamento es, si un testamento cerrado es revocado, se convierte en hológrafo, ¿ya? Si un testamento cerrado es revocado, se convierte en hológrafo. Pero si se convierte en hológrafo, es siempre y cuando cumple con todos los requisitos correspondientes a un testamento hológrafo, porque si se revoca y el testamento no tiene los requisitos del testamento hológrafo, está muerto. Y obviamente un testamento hológrafo, ¿cuándo se revoca? Cuando se destruye. Punto. 804 es el 804 del Código Civil dice el testamento hológrafo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza de cualquier otra manera. Listo. A ver, la caducidad. La caducidad es una forma de u otra modalidad para declarar inválido un testamento. Sin embargo, la caducidad se debe entender como cuando alguna de las disposiciones testamentarias han perdido sus efectos. Por lo tanto, esa disposición ha caducado. O sea, el testador dispuso ciertas condiciones o realizó ciertos mandatos o dispuso ciertas órdenes, pero resulta que por el transcurso del tiempo o porque se han dado situaciones que han causado que esa disposición no pueda cumplir los efectos para los cuales se destinó al momento de darle el testamento. Digamos que esta eh, caducidad implica
aspectos referidos a las disposiciones propias dentro del testamento, como también al propio testamento, ¿no? Al propio testamento. Entonces, oye, ¿cuándo se entiende la caducidad, en primer lugar, de todo el testamento? Y ahí se lo estoy poniendo, ¿no? Artículo 707, en el sentido de que un testamento no se haya protocolizado dentro del plazo de un año. O en el 708, que no se haya presentado en los 30 días del conocimiento de la muerte. En estos casos, el testamento caduca. ¿Y qué hacemos si ha caducado? Lamentablemente, pues no puede producir efectos, va a tener que hacer una sucesión intestada. Eh, es que eso no es posible, pues, Samuel. Date cuenta de lo que dices. O sea, ¿cómo puede el testador pretender establecer, o lo que tú quieres es, ya te entendí, perdón. Lo principal, hacer un testamento por escritura pública. Listo. O hacer un testamento cerrado y entregárselo al notario. Y listo. Ahí olvídate de lo que pudieran hacer sus otros herederos. El notario no va a poder, contra el notario no va a poder hacer absolutamente nada. Nada. O sea, el testamento más seguro por escritura pública. Más seguro. ¿Ya? Ahora, eso, como decía, la caducidad puede ser parcial, puede ser total cuando hablamos de todo el testamento, ¿ya? O puede ser parcial cuando hablamos de ciertos aspectos dentro del testamento. O sea, no es todo el testamento, sino es algunas de las disposiciones. ¿Basado en qué? De repente, en el transcurso del tiempo se dijo, el testador dijo, dejo mi herencia, tengo 5 hijos, le dejo la herencia tal a mi hijo tal, mi hijo tal, mi hijo tal, y mi hijo Miguel. Listo. Y resulta que Miguel, luego que dio el testamento, ¿no? Eh, el testador, ¿no? Fallece Miguel. Y de ahí, de pocos días, fallece el testador. Y en el testamento se lee, ¿no? Oye, voy a dejar mis bienes a tal sitio, tal, 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 al tal, al tal, y mi bien tal a Miguel. Oiga, pero Miguel ya se murió antes que el testador. Entonces esa disposición ha caducado, ¿no? De repente dijo, ¿no? Dejo mis bienes a fulanito, a menganito, al sutanito, le digo a Hugo, a Paco y a Luis. Pero resulta que no era Hugo, Paco y Luis, sino también tenía a 2 herederos más, José y Pablo, y no lo menciona. Entonces, y dispone que estos, dice que son mis únicos herederos. No es posible. Esa disposición es caduca, porque no es los únicos herederos, hay más. O también cuando hay caducidad del legado. ¿En qué sentido? ¿No? Creo que le hice el ejemplo, ¿no? El testador dice, le dejo mis bienes a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Pero dentro de mi tercio libre exposición tengo una guitarra y a la guitarra le voy a dejar a mi amigo Pepe. Y resulta de que cuando se lee el testamento, dice, oye, hay que darle la guitarra a Pepe. Y Pepe ya está muerto hace rato. ¿Qué pasó con el legado? Caducó. Oiga, pero Pepe tiene hijos, que los hijos reciban lo que le corresponde a Pepe, ¿no? Pues porque el legado es un bien a título particular y no hay derecho de representación. La representación solamente aplica a herederos forzosos. El legatario no es heredero forzoso, es legatario. Por lo tanto, no le aplica.
Luego tenemos la nulidad. Ahí que varios decían, nulidad de testamento, nulidad de testamento. A ver, antes de entrar ahí, me decían, si se presenta el testamento al juez dentro de los 30 días, pero se demora en protocolizar más de un año, en ese caso caduca. No, no. O sea, este, la idea es que si ya tiene la sentencia, ¿no? La protocolización ya es inmediata, porque ya una vez emitida la sentencia, inmediatamente se le remite al notario para la protocolización. Pero sí, o sea, su preocupación es válida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se demora? ¿Podría declararse caduco? Sí, pero ahí tenemos un tema, ¿no? Y la caducidad tiene que ser declarada judicialmente. Judicialmente. Entonces, no lo veo por ahí, ¿no? O sea, la idea es que lo haga dentro del año. ¿Ya? Bien, nulidad. Usted me decía, nulidad, nulidad del testamento, nulidad, nulidad, nulidad. Mire, como le digo, como siempre le digo a algunos clientes, ¿no? Algunas veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué? A ver, primero entendamos que la nulidad de un testamento está íntimamente ligado a lo que implica la nulidad de un acto jurídico, porque el testamento es un acto jurídico. Si usted lo que pretende es la nulidad del testamento, está buscando de que todas las disposiciones testamentarias sean nulas. Por lo tanto, va a buscar retrotraer la situación al lugar en donde empezó. En un testamento no se hace únicamente repartición de bienes. No, o sea, el testamento es mucho más que una simple repartición de bienes. En el testamento lo que se hace es declarar herederos, reconocer derechos, establecer, eh, establecer derechos, reconocer obligaciones, ¿no? Eso es lo que se busca con un testamento. Y además, obviamente, repartir bienes. Pero si usted dice, no hay declarar nulo, lo que va a hacer es lograr que también se declare nula la declaración de herederos. ¿Y qué pasa si declarada la condición de heredero, cuando los herederos quieren decir, bueno, se declara nula, no te preocupes, hacemos sucesión intestada, y resulta de que hay problemas en las partidas, o hay partidas en donde no las ha reconocido su padre, pero en el testamento sí lo reconocían. Total, ya el testamento está nulo, no hay vuelta atrás. No, 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 es que yo no quería eso, yo quiero una nulidad en ciertos aspectos y otros no, es que no es así, no es así. O sea, no es que es nula una partecita y nula otra, y no es nula otra partecita, no, o es nulo o no lo es. No hay medias tintas. O es nulo o no lo es. Eh, A nivel de testamento, de nulidad de testamento, por eso se aplica, yo estoy poniendo 219, donde dice o es nulo o no lo es. Punto. Puede ser nulo también cuando se ha hecho por menores de edad, ¿no? O personas que son interdictas, que no tienen esa capacidad para otorgar testamento. Es nulo también cuando no cumple con los requisitos. Yo le he explicado cuando vimos testamento que el testamento tiene requisitos de forma y de fondo. Ya bueno.
Si no se cumplen los requisitos de forma, por más que yo tenga mis requisitos de fondo, el testamento es nulo. Y todos los testamentos necesitan cumplir con sus requisitos especiales. Cuando hablamos del testamento, hablamos, oye, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el requisito que debe tener? Debe estar fechado, firmado, ¿no? Y hecho por escrito, mínimo. ¿Qué pasa si está hecho en video? Nulo. Hecho en un CD, nulo. No, pero ahí está el testamento. Está... No, 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 lo he escrito en un CD, pero lo vemos y está ahí, está el documento. No, pues, le tiene que tener firmado. Pero tiene firma digital. Es una buena pregunta. ¿Se aceptaría la firma digital de un testamento? Si se supone que es forma escrita. Yo pienso que sí. Ahora que está de moda la firma digital es porque no podría hacerse una firma digital en un testamento. Pero en mi posición, de repente hay otros que opinan que no. A ver, sí hay un, en las partidas antes de los años de los 90 no era requisito que el padre esté. Si en dicha partida solo firmaba con el declarante de la madre, ¿algún problema? Sí, de Daisy. Sí, siempre y cuando hablemos de hijos matrimoniales. La madre podría firmar sin ningún problema. Pero si el hijo es extramatrimonial, sí tienes un problema, porque no puedes determinar de que tenga por padre a esa persona que dice ser. Ese es el problema, ¿ya? Vamos a ver las disposiciones, el control judicial de las disposiciones testamentarias, antes que se me pase el tiempo. La idea de, se puede hacer un control, ¿no? Si usted desea, ¿no? Con la finalidad de verificar la forma testamentaria, la capacidad del testador o la autenticidad del documento, por un tema de validez material en lo que se refiere al respeto a la legítima, la licitud de objeto, observancia de normas imperativas, o por un tema de análisis de caducidad, revocación, ejecución, interpretación de cláusulas ambiguas, incompatibilidad entre disposiciones, cuando hablamos de diferentes tipos de testamento, ¿no? La famosa reviviscencia, ¿no? Y total, no entiendo si había testamento uno, testamento 2, testamento 3, el testamento 3 revocó el 2, entonces el 2 sale, entonces revive el uno, pero resulta que en el 3 hay contradicción de lo que dice el uno, pero en el 2 sí estaba lo que decía, sí, sí estaba claro, lo que no está claro en el 3. Vía judicial, téstame vía conocimiento juez civil. Y buena suerte. Porque como le repito, esos son los procesos más largos que tiene nuestro Poder Judicial, ¿no? Bien, ahora sí vamos a la jurisprudencia, rapidito, antes que nos mate el tiempo, ¿ya? Corte Suprema, Casación 455/2017 Junín. La acción de petición de herencia es la vía que el ordenamiento jurídico concede al heredero para la defensa de sus derechos sucesorios, no siendo idónea la acción de nulidad del acto jurídico para reclamar posición hereditaria. ¿Ya? Entonces, acaso acá está el link, como lo repito. ¿Ya? Dice a ello debe agregarse que la solución aquí planteada de ninguna forma deja en indefensión al posible heredero, pues el Código Civil permite utilizar la vía de petición de herencia para que se concurra o excluya a quien se ha hecho declarar heredero y, en su caso, de manera acumulativa, solicite se le declare como tal. La petición de herencia es la pretensión de quien se considera llamado a la herencia, reclamando su posición hereditaria y como consecuencia su derecho sobre el conjunto de bienes y de bienes
derechos y obligaciones que integran la herencia. ¿Ya? Otra jurisprudencia dice, procede reivindicación de bien transferido perteneciente a la masa hereditaria si vendedor no acreditó calidad de heredera universal, ¿no? Oiga, entonces sí, pues es posible si es que usted puede determinar que no le correspondía la condición de heredero. Miren, interesante. Dice que por consiguiente, si bien la parte recurrente trata de justificar la adquisición del predio efectuada a doña Segunda García Llanos, amparándose en la buena fe y el tiempo de la inscripción que se realizó, sin embargo, en el caso que nos ocupa, y al tratarse de un proceso de reivindicación, era responsabilidad del codemandado recurrente probar que al momento de la adquisición del terreno, la vendedora contaba con título inscrito en donde figuraba como heredera universal del predio discutido, lo que se refuerza con el hecho con el hecho que tampoco ha demostrado que al momento de la celebración del contrato de compraventa desconocía de la existencia de la hermana menor de la mencionada vendedora, lo que en dicha época, año 1974, contaba con tan solo 9 años de edad. Por ende, en este proceso no puede alegarse la buena fe, pues como se mencionó anteriormente, en ningún momento se ha demostrado que Segunda García Llano, la vendedora, haya ostentado la calidad de heredero universal del predio, por lo que se refuerza con que el codemandado conocía de la existencia de otros hermanos, por lo que evidentemente aquella vendedora necesariamente tenía que exhibir la inscripción como heredera al momento de la venta, lo cual no ocurrió, ¿no? O sea, fíjense esta situación. Yo recomiendo que vean la sentencia, le va a ser mucho más esclarecedora. Esta casación se divide en dos, la 455-2017, cuando dicen la petición de herencia es la petición de herencia y no nulidad de sucesión intestada la vía para reclamar la posición hereditaria, ¿no? En ese sentido, cabe preguntarse, ¿hay norma imperativa que indique que son nulas las sucesiones intestadas en las que se deje de lado a otro heredero cuando éste no cuenta con partida de nacimiento que acredite el entroncamiento? La respuesta a criterio de este Tribunal Supremo es no. Pues si se aceptara ello, entonces la posibilidad de tramitar notarial o judicialmente las sucesiones intestadas solo estarían permitidas cuando todos los que se consideren herederos cuenten con sus respectivos medios probatorios, lo que haría que dicho procedimiento que se encuentra a merced de quien no actúa con la diligencia debida para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y bueno, obviamente acá establece de que a ello debe agregarse que la solución aquí planteada de ninguna forma deja en indefensión al posible heredero, pues el Código Civil permite utilizar la vía de la petición de herencia para que se concurra o excluya a quien se ha hecho declarar heredero y en su caso, de manera acumulativa, solicite se le declare como tal, ¿no? Y después lo mismo que les he explicado sobre lo que representa la condición de la petición de herencia, ¿no? Esta otra jurisprudencia dice vocación hereditaria del heredero copropietario no impone la falta de legitimidad procesal para accionar reivindicación del bien heredado. O sea, ¿qué es lo que dice? Si ello es así, nada opta para que la referida persona interponga la presente demanda, pues indistintamente de las acciones y derechos que le pudieran corresponder sobre el bien derivado de su calidad de heredera de Elías González Guevara, tiene la que corresponde a su madre y eso lo habilita para solicitar la reivindicación respectiva, ¿no? ¿Hay un tiempo máximo para la contradicción de desheredación? Sí, creo que sí, sí hay contradicción. Si no me equivoco, un ratito, donación, bla, 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 bla. Ah, ah, ¿qué me dice? Contradicción de desheredación. Ah, perdón, desheredación. Ah, 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 ah. ¿Dónde estamos?
Vamos a ver el código. Hay cosas que no me sé de memoria. Ajá. Pu, 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 pu. Eh, que la legítima, derecho a contradecir. Ah, ya. Acá está, 750. El derecho de contradecir la desheredación corresponde al desheredado o a sus sucesores y se extingue a los 2 años, contados desde la muerte del testador o desde que el desheredado tiene conocimiento del contenido del testamento, ¿no? 2 años, estimada Yape. Ya. Bien, acá hay otra que dice un expediente 278-2015, ¿no? Dice, no procede a excluir por indignidad a cónyuge del causante por ocasionar su muerte si ello no fue declarado mediante sentencia. Claro, ¿no? Que les he dicho sobre la desheredación y la indignidad. Para yo declarar indigno o desheredar a alguien, tengo que hacerlo con causa objetiva. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? Que, de otro lado, cabe precisar que si bien la demandada, ¿no? BPQ, en su escrito de páginas 307 a 310, ha manifestado que la demandante no tendría derecho a suceder por indignidad al haber causado la muerte de su hijo, lo que supondría un supuesto de indignidad. No obstante, debe tenerse presente que tal extremo no ha sido materia controvertida y menos fijado como punto controvertido en el proceso, por lo que no corresponde pronunciarnos al respecto, ¿no? Ve resolución número 8 de fecha 5 de julio de 2016, páginas 118 a 119, máxime sí de conformidad con el artículo 668 del Código Civil, la exclusión por indignidad del heredero legatario debe ser declarada por sentencia en juicio que pueden promover contra el indigno los llamados a suceder a falta o en concurrencia con él. Por tanto, se deja salvo su derecho para que lo haga valer con arreglo a ley. Okay. Doctor, si una persona no fue firmada en su partida de nacimiento por el causante, ¿cómo podría pedir la petición de herencia? Que no puede pedir, si no ha sido firmado, ¿cómo puede acreditar su entroncamiento? Eso es un problema. Por ahí alguno creo que me dijo, ¿no? Se puede hacer el ADN. Sinceramente, yo nunca lo he visto. Dicen que en Arequipa hacen cosas maravillosas, no lo veo. Eh, Uno más, dice Suprema, me quedan dos más, dice Suprema anula sentencia que ampara demanda de nulidad de testamento al inobservar que causal de desheredación debe cuestionarse vía anulabilidad. Se anuló una sentencia que había amparado una demanda de nulidad de testamento sin aplicar correctamente la causal de desheredación. La causal de desheredación debe estar expresada con claridad en el testamento y puede ser impugnada por anulabilidad, ¿no? O sea, quiere decir que es posible, ¿no?, declarar la nulidad de un testamento sobre la base de una causal nula, ¿no? Ah, si un hijo demandó a su madre por interdicción pidiendo salvaguarda bajo el fundamento de parecer signo de demencia senil y se archivó, esto sería desenredado para indigno. Es que, estimado Samuel, tienes que leer las causales. No me parece que esa sea una causal. Tienes que leer las causales. Y son específicas, jurídicamente taxativas. Porque Si no la está, conciliación si no pues está en, tendría. Hola, si no compañero. está en forma expresa, no aplica, ¿no?
Finalmente, estas dos casaciones, donde dice caducidad de cláusulas testamentarias por preterición. En esta casación se resolvió controversia sobre caducidad de cláusulas que afectan la legítima y de derechos sucesorios, examinando testamentos modificados y efectos en la masa hereditaria, ¿no? Eh, y en el expediente 118/2017, donde dice que la nulidad procede cuando el testamento contraviene normas de orden público sucesorio, ¿no? Incluida la legítima, derechos hereditarios forzosos, capacidad del testador, forma legal. El criterio se recoge en doctrinas y decisiones de instancias superiores recogidas por el Observatorio de Jurisprudencia Civil en caso de caducidad, nulidad asociado en sucesiones, ¿no? De acuerdo. Bien, entonces eso es lo que, digamos, se desarrolla a nivel de jurisprudencia sucesoria, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Ahí están los correos para que Bien. escribir al correo del estudio, ¿no? Eh, Cualquier cosa que necesiten, encantado de ayudarlos en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, a ver, voy a ver para consultas, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Para, Y esto que sí choca la batería. para que puedan, pues, solicitar nuestros servicios cuando ustedes quieran. Bien, muchas gracias, eso ha sido todo, les agradezco y espero que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.